calman el espíritu. Hay que recordar que dentro de la medicina tradicional china hablamos de varios espíritus, no sé si lo recuerden, de hecho lo vimos en nuestra primera clase de medicina tradicional china. Entonces, al calmar el espíritu en la medicina china, hablamos de disminuir algún tipo de enfermedades. En este caso, las propiedades que van a tener las plantas que vamos a ver el día de hoy es que apaciguan el viento interno. ¿Cómo se representa el viento interno en nuestro cuerpo? A través de temblor, a través de espasmos, convulsiones, parestesias de alguna extremidad, ya sea inferior o superior, mareo, dificultad al caminar, incluso pérdida del equilibrio. ¿Vale? Ahora bien, además, como en las clases pasadas, vamos a tener sabores y naturaleza de la planta. Antes que nada, quiero recordarles que el sabor y la naturaleza lo vamos a ir viendo conforme cada planta. Siempre les coloco sabor, naturaleza, la especie de la planta y todo lo demás. En este caso, en este tipo de plantas que vamos a ver en este rubro, va a ser frío y salado, lo cual lo vamos a asociar con reducir el calor y el fuego y conserva el yin. Y también tenemos lo dulce, lo cual tonifica, humidifica, tonifica la sangre y humidifica la sequedad. Entonces, a eso nos vamos a referir, ¿vale? Ahora bien, vamos a empezar dentro de los rubros que vamos a ver el día de hoy, son los medicamentos o principios activos que equilibran el hígado y apaciguan el viento interno. Vamos a empezar con esta planta, la cual es la flor del crisantemo. Podemos verla en su manera fresca y en su manera seca. Ahí les coloqué la familia, la especie y su nombre en chino. Esta plantita, esta flor del crisantemo, es de naturaleza fría y su sabor es dulce, amargo, pero principalmente dulce. Dentro de las acciones o indicaciones de esta planta es que va a liberar al exterior. Es decir, cuando tenemos algún tipo de situación como dolor de cabeza o fiebre, esta planta puede ser de gran utilidad. Al igual que cuando tenemos ojos enrojecidos, cuando tenemos calor en sangre, cuando hay algún tipo de úlcera purulenta o infectada. Y también en situaciones de aturdimiento, glaucoma o ojos secos, Ahora, tenemos efectos fisiológicos y farmacológicos importantes de esta planta. La flor de crisantemo ha demostrado un efecto antibiótico y se utiliza para tratar arteriosclerosis y hipertensión arterial. Posee actividad antiinflamatoria y se usa también para tratar migraña. Se suele utilizar de manera tópica en el tratamiento de enfermedades oculares y cutáneas. A diferencia de la manzanilla, es mejor utilizar la flor de crisantemo. ¿Por qué? Porque no tiene tan pequeños, déjenme poner el puntero láser, no tiene tan pequeño en la parte del centro de la planta, no es tan pequeño como el de la manzanilla, que también llega a utilizarse mucho en cuanto a problemas de los ojos. Entonces, no lastima tanto. Entonces, yo preferiría para este tipo de situaciones, pues mejor utilizar flor de crisantemo. También, por ejemplo, a Adri, que le gusta mucho hacer jabones, pues puede ser una buena idea también hacer uno de flor de crisantemo, aparte el olor es rico. Ahora sí, pasamos a la dosificación. El estándar va a ser de 10 gramos
y se añade al final de hervir la decocción, se deja reposar 3 minutos. Las contraindicaciones es cuando hay falta de apetito porque puede agravar este problema o cuando haya diarrea. Y su uso sí está permitido durante el embarazo. Algo curioso, antes de pasar a la siguiente planta de la flor del crisantemo, es que también ayuda a la cicatrización. Entonces puede ser también utilizado de manera tópica para este tipo de problemas. Ahora, la siguiente planta que vamos a ver el día de hoy es el fruto de Tribulus terrestris. Lo podemos ver en su manera fresca y en su manera seca. Es de naturaleza tibia y tiene un sabor picante amargo. Dentro de sus acciones e indicaciones, se utiliza mucho para mareo, visión borrosa y dolor de cabeza. También nos ayuda a expulsar el viento. ¿Cómo lo podemos traducir? Ojos enrojecidos, con lagrimeo y picor. Y también ha sido utilizada en algunas fórmulas chinas para tratar hipertensión arterial. Dentro de sus efectos fisiológicos o farmacológicos es que es diurético e hipotensor por el mismo mecanismo de acción. Y en cuanto a su toxicidad, la aplicación local puede generar irritación, principalmente en personas que su piel sea muy reactiva, entonces hay que evitarlo. También puede generar una sensación de picor y en casos más graves, pues una anafilaxia, ¿no? Entonces, puede llegar a ser muy peligroso. Características. La dosificación estándar es de 10 gramos. Generalmente esa dosificación es la que se utiliza en productos para uso cutáneo o tópico. Y podemos extender esta dosis hasta 12 gramos. Pero hay que tener también, hay que irlo haciendo gradualmente, más bien. Su tiempo de cocción son 20 minutos, no se debe de dar cuando hay deficiencia de sangre o deficiencia de energía, y su uso está prohibido en el embarazo. Ahora, la siguiente planta que vamos a ver son los tallos y espinas de la uña de gato. La uña de gato nosotros ya la habíamos visto en algunas otras clases, sin embargo, también es algo que van a encontrar demasiado en las fórmulas chinas. Entonces, pues hay que saber en respecto a la medicina china que su naturaleza es fría y su sabor es dulce y sus acciones y sus indicaciones de acuerdo a la medicina tradicional china. En este caso, nos va a ayudar a aclarar el calor, a extinguir el viento interno, calma y ancla el espíritu, y asienta los temblores y las convulsiones. Entonces, recuerden que siempre les coloco como qué es lo que hace o cómo se dice en medicina china. O sea, si les dicen, bueno, en medicina china aclara el calor. Ustedes ya saben que en la medicina alópata disminuye dolores de cabeza, irritabilidad, ojos enrojecidos, para vértigo, fiebre, cuando hay un exceso o deficiencia de energía. ¿Sale? Entonces, siempre así, recuerden que así los coloco, ¿vale? Para que sea un poquito más traducible, que es lo que platicábamos la otra clase. Entonces, en cuanto a esto, tiene acción antihipertensiva, es un anticonvulsivo y también inhibe las contracciones uterinas, por lo que se ha llegado a dar en algunas mujeres cuando tienen algún problema en cuanto a amenazas de aborto o algo así. Sin embargo, también no es tan recomendado porque puede ser contraproducente. Entonces va a depender mucho. Inhibe el efecto de la cafeína en el sistema nervioso central sin aumentar el efecto de los barbitúricos en la duración del sueño. Entonces ahí también tenemos que ver la interacción que puede tener con estos medicamentos. La clasificación de esta planta en cuanto a su dulzor y su sabor es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes prueban la uña de gato, no van a notar ese sabor que aquí nos presenta. Pero
Cuando ustedes pasan esa infusión, se llega a quedar una sensación dulce, ¿sale? Entonces eso se me hace importante. En este caso, el tiempo de cocción son 10 minutos. Generalmente, la uña de gato se usa a través de una decocción. ¿Por qué? Porque quedamos que es como dura, es un tallito grueso. Entonces necesitamos sacar mayor cantidad de principio activo. Entonces, en este caso, como solamente son 10 minutos, también por eso el sabor es más ligero a que si nosotros lo consumimos de manera natural en una decocción que dejamos hasta su punto de ebullición. Tenemos algunas contraindicaciones. Si hablamos de medicina china, es ausencia de calor por exceso o viento-calor. Su uso está prohibido en el embarazo por las situaciones que les había comentado, que puede incluso agravar o generar un efecto contraproducente si hablamos de las contracciones uterinas. Vamos a pasar a nuestros siguientes principios activos o medicamentos tonificantes del qi. Acuérdense que el qi es la energía. Las propiedades de esto es, el qi es la parte refinada de la esencia, esta energía que vigoriza los órganos, nutre, mueve, protege contra agentes patógenos externos y debe circular de manera armoniosa. Yo les hablaba de un estancamiento, que lo vieran así, como que es un flujo de energía y se daña tal vez un cable y ya no puede pasar esta energía, entonces empieza a ser como corto ahí. Asociarlo un poquito así, a mí se me hace como muy fácil asociarlo de esa manera, ¿no? O trato de asociarlo siempre a cosas como muy cotidianas para que sea más fácil. Estas hierbas se utilizan para tratar una deficiencia de la energía, que es lo que ya les había comentado. Generalmente van a tener un sabor dulce, amargo, y en el caso del sabor dulce nos va a hablar de nutrición, que va a humedecer y va a armonizar. En el caso del sabor amargo, que seca y drena la humedad y fortalece a vaso y estómago. Esta planta puede tener propiedades o naturaleza caliente o tibia. El qi permanece en movimiento, estas hierbas entran en el vaso, pulmón, y el vaso es el origen del qi, mientras que el pulmón lo va a distribuir por el cuerpo. Acuérdense que hablamos de vaso y de pulmón, no como los órganos tal cual como los conocemos en la medicina alópata. Acuérdense que la medicina china lo ve como, no como la función del órgano, sino como una manera de referirse a, pero no hay que irnos tan literal a eso, ¿vale? Bueno, en este caso, estas plantas que nos van a ayudar al movimiento de la energía, a que se esté adecuada el nivel de energía y todo lo demás, es la raíz del ginseng. ¿Vale? El cual es de naturaleza tibia, su sabor es dulce y amargo, y tiene acciones e indicaciones importantes. Por ejemplo, genera fluidos. Al generar estos fluidos, pues nosotros tenemos movimiento. En este caso, es útil cuando hay enfermedades febriles, cuando hay algún paciente que tiene diabetes o cuando hay sudoración profusa. También nos van a ayudar a calmar y anclar los espíritus y tonifica la energía del corazón. O sea que lo podemos indicar en personas que tengan siempre muchas palpitaciones, que tengan ansiedad, que tengan insomnio, que tengan falta de memoria, desasosiego o deficiencia del xue. Acuérdense que es deficiencia de sangre. Xue es sangre. Efectos fisiológicos o farmacológicos. Nos va a ayudar a estimular el sistema inmunitario, puede prevenir ataques cardíacos, también funciona como hipocolesterolemiante e hipoglucemiante. Entonces también nos va a ayudar cuando tengamos demasiada cantidad de grasita o tengamos también, baja cantidad de grasita buena en este caso o baja cantidad de glucosa. En cuanto a su toxicidad, su uso prolongado puede generar dolor de cabeza, insomnio,
palpitaciones excesivas, aumento de la presión arterial, edema y diarrea. Y la sobredosis puede causar prurito, mareo, fiebre y exantemas. En las mujeres se ha referido tumefacción dolorosa de las mamas y sangrado posmenopáusico. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo recomiendo que esta planta nosotros no la recomendemos mejor en mujeres que estén en esta etapa de vida porque suelen ser hipersensibles o tener como esta estimulación de manera exagerada o el cuerpo lo toma como muy agresivamente. Entonces, yo recomendaría mejor evitar el ginseng. Ahora, en cuanto a la dosis estándar que se manejan, son 3 gramos, pero nosotros podemos aumentarlo hasta 10 gramos. Obviamente todo eso depende pues, de cada característica de nuestro paciente. Su tiempo de cocción, o más bien la manera en que se debe de preparar esta planta, se hierve, aquí en este caso, como es una raíz, recuerden que tenemos que hacer una decocción. Sin embargo, en este caso, se utiliza por demasiado tiempo, por 3 horas, y se bebe junto con la decocción preparada a partir de los ingredientes restantes. ¿A qué nos referimos con ingredientes restantes? Muchas veces combinan, déjenme regresar a donde está la imagen, muchas veces combinan la raíz junto con algunas hojas de ginseng. Entonces, hay que tener cuidado también, ¿por qué? Porque recuerden que no sabemos la cantidad de principio activo específica de cada raíz o de cada hoja, entonces eso pues lo altera un poco. Sin embargo, también lo pueden mezclar, lo pueden mezclar con algunas otras plantas. El ginseng lo mezclan bastante con el ginkgo biloba. Sin embargo, yo recomiendo que lo hagan por separado y que no intenten hacer como este tipo de mezclas que pueden llegar a ser un poco contraproducentes. Ahora sí, pasamos a nuestra siguiente planta. Es la raíz del regaliz. Igual, nosotros ya habíamos hablado un poquito del regaliz, pero también es importante porque lo van a encontrar en algunas fórmulas chinas. Su naturaleza es neutra y su sabor es dulce. En cuanto a las acciones e indicaciones de esta raíz, es que se utiliza cuando hay deficiencia de energía y deficiencia de sangre. Se da mucho cuando hay tos, cuando hay problemas de desasosiego, de nerviosismo, cuando hay también problemas en piel como los forúnculos, cuando hay algún tipo de llaga. Entonces, tiene muchas acciones el regaliz. En general, sus efectos es que aumenta las secreciones, funciona como expectorante, como antiinflamatorio, de hecho, cuando nosotros vimos plantas de vías respiratorias, nosotros vimos al regaliz. También funciona como espasmolítico, se usa para tratar catarro respiratorio superior, úlceras gástricas y duodenales, gastritis crónica, y también en algunas fórmulas chinas se utiliza para prevenir úlceras gástricas y para armonizar sabores, ya si nos vamos como a la parte gastronómica. En cuanto a su toxicidad, solamente tenemos un problema cuando su uso es a largo plazo y a dosis elevadas. Nosotros, ¿cómo podemos saber cuál es esa dosis elevada? Cuando es mayor a 50 gramos al día. Si se van a dar cuenta, es totalmente diferente esa dosis que ya nos puede generar algún tipo de toxicidad, a diferencia de la dosis estándar, que son 3 gramos. Y por una dosis máxima serían 15 gramos, pero de ahí nosotros no podemos pasar esa dosificación. Su tiempo de cocción son 20 minutos y se debe de usar con precaución en el embarazo. Sin embargo, yo no soy tan fan de recomendarlo en esa etapa de vida. Ahora, la siguiente planta que vamos a utilizar, bueno, más bien es un fruto, es el dátil chino.
Su naturaleza es tibia y su sabor es dulce. Nos va a ayudar cuando hay fatiga, cuando hay propensión al cansancio, cuando hay respiración corta y son personas que tienden a agitarse muy fácilmente, cuando hay fatiga, cuando hay problemas de energía, cuando no hay un buen metabolismo, cuando tenemos palpitaciones irregulares, cuando tenemos depresión, cuando tenemos cualquier problema que esté relacionado con las emociones, se asocia mucho a este dátil chino con este tipo de situaciones. Disminuye la irritación, es un antialérgico y calmante y se usa como alimento y como tónico para tratar la falta de apetito y evitar daños hepáticos y úlceras por estrés. Entonces, también tiene un efecto demulcente, por lo que también se ha utilizado en algunos jarabes o fórmulas chinas para la tos. Su dosificación es de 1 a 15 gramos, la dosis estándar es de 3. Igual su tiempo de cocción es de 20 minutos y su uso sí está permitido en el embarazo. Sin embargo, debemos de evitarlo cuando hay un exceso de vaso y de estómago, o sea, cuando nuestro metabolismo esté muy acelerado, cuando existan parásitos intestinales o cuando haya calor, humedad. Generalmente el calor y la humedad están en las personas que consumen demasiados alimentos de bajo valor nutricional y que tienen una obesidad. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es la miel. La miel bueno, ya la habíamos platicado, ¿no? En algunas clases, que la utilizan en todos lados. Entonces, China no es la excepción. Tenemos que es de naturaleza neutra y sabor dulce, tal cual no es una planta, pero también van a encontrarla mucho en las fórmulas chinas. La miel tonifica y suplementa la energía, es decir, nos va a ayudar cuando haya problemas de fatiga, de falta de apetito, cuando haya debilidad, cuando existan respiraciones cortas por agitación muy fácilmente, cuando haya diarrea. Eso es por la parte de tonificar y suplementar el ki. En cuanto a la parte de humedece la sequedad, tenemos reducción de líquidos después de una enfermedad patógena caliente o por edad avanzada, cuando hay estreñimiento, tos seca o garganta seca, va a ayudar a armonizar intestinos. En la medicina china nos referimos a que, pues cuando hay problema de estreñimiento, especialmente en adultos mayores, cuando hay dolor abdominal, cuando hay disentería y diarrea. Y detoxifica y desinfecta. Generalmente llagas de la boca, ulceraciones, lesiones duodenales o gástricas. Acuérdense que la miel es un excelente cicatrizante. Efectos fisiológicos y farmacológicos. Funciona como un hepatoprotector y es antibiótico. Se usa comúnmente como un excipiente en la fabricación de comprimidos. La miel ralentiza la liberación de las hierbas en el tracto gastrointestinal y eso hace que se mejore su absorción y con ello un mejor efecto terapéutico. Si hablamos de la toxicidad, se han observado reacciones alérgicas en niños, principalmente urticaria y trastornos digestivos, pero no son graves, en realidad son pasajeros y no pasa como de algún problema de un solo día y listo, no es demasiado grave. La dosificación para los productos llega a ser de 15 a 30 gramos, que en general podemos utilizar muchísimo más, ¿no? Pero esa es como una dosis estándar. No pasa nada si nosotros comemos de más en cuanto a la miel, más que las calorías y eso, pero algo de toxicidad o algo grave no hay. En cuanto a las contraindicaciones, se usará con cuidado en casos de humedad, flema y heces sueltas. Acuérdense que los pacientes de humedad, que tienen humedad generalmente son obesos, entonces por eso es que no se recomienda como la miel en ellos. Y la flema ya es un estancamiento de energía. Sensación de masas y plenitud de abdomen y su uso sí está permitido en el embarazo. Ahora pasamos a los principios activos de las plantas o medicamentos tonificantes de energía.
Sabor y naturaleza. Dulce y caliente. Tonifica el yang, estabiliza y asegura la esencia. El yang de riñón y el yin de hígado, al igual que el yin de la sangre de hígado, provienen de la esencia. ¿Recuerdan esa clase cuando hablábamos del cielo anterior y el cielo posterior? Ahí van a poder entender un poquito más esto. Vamos a empezar con esta planta. Esta planta se llama cistanche. Tiene una forma muy peculiar. Generalmente lo que se utiliza es esta parte de la planta seca. Es de naturaleza tibia, sabor dulce y salado. Y tiene algunas acciones e indicaciones importantes. Por ejemplo, tonifica el yang, es decir, lo podemos indicar en las personas que tengan impotencia, que tengan espermatorrea, que tengan incontinencia urinaria, dolor en la región lumbar y en la rodilla y sensación de frío en la espalda lumbar. Tonifica la sangre, nos referimos a estreñimiento, trastornos hemorrágicos también. Calienta el útero, nos referimos a infertilidad debido a frío, hemorragia uterina y secreción vaginal. Y asegura la esencia, es decir, nos va a ayudar a problemas de infertilidad e impotencia. Tenemos algunos efectos fisiológicos y farmacológicos importantes. Por ejemplo, aumenta la salivación, es un inmunoestimulante, estimula el sistema endocrino, aumenta la actividad de los neurotransmisores, que puede conducir a la interacción con agentes simpático-miméticos, principalmente del MAO o antidepresivos tricíclicos. Eso también ya lo habíamos platicado en algunas de las clases pasadas. Y su dosificación es de 10 a 20 gramos y un estándar de 10 gramos. No hay como alguna contraindicación importante. Que nosotros debamos de saber. Ok, la siguiente planta que vamos a ver es el rizoma de ciboto. Necesito que observen, por favor, en las diferentes presentaciones que ustedes lo pueden encontrar. Bueno, estas presentaciones son las que nosotros podemos utilizar. Generalmente van a encontrarla de esta manera. ¿Vale? Esto de aquí es esto de aquí. Y lo que se utiliza pues es la raíz. Su naturaleza es tibia, su sabor es amargo y dulce, su dosificación es de 3 a 10 gramos, y se utiliza un estándar de 6 gramos y su tiempo de cocción son 20 minutos. ¿Hay algún tipo de contraindicaciones importantes? Por ejemplo, cuando hay deficiencia de yin con síntomas de calor o fuego o dificultad urinaria. Ok, la siguiente que vamos a ver es el cardamomo. Es de naturaleza tibia, llega a tener un sabor picante en grandes cantidades, tonifica el yang, tonifica los riñones, calienta el frío y detiene la diarrea. En este caso, estamos hablando de espermatorrea, incontinencia urinaria, un goteo constante en cuanto a la parte masculina, tonifica los riñones, es decir, en incontinencia urinaria, micción frecuente, debilidad de las extremidades inferiores, también se asocia mucho con la tonicidad de los riñones. Acuérdense que no es tal cual que voy a tonificar mis riñones, no es así. Acuérdense que es tonificar en cuanto a la energía vital, porque acuérdense que la energía vital la encontramos en riñones, y no tal cual físicamente, sino como no en una estructura, sino como en un espacio,
Vamos a manejarlo así, no tal cual. Ah, mira, en los riñones está tu energía vital. No es tanto así. Características, el estándar es de 3 gramos, su tiempo de cocción es 20 minutos. No se debe de dar cuando hay síntomas de calor o fuego. Y su uso sí está permitido en el embarazo. Entonces, el día de hoy, pues ya acabamos nuestra clase. Espero se encuentren muy bien. No les voy a dejar tarea hoy, no se preocupen. Nos